Hola, soy Héctor García y me encuentro en el Congreso Europeo de Aterosclerosis y para presentar este estudio del BioMag-1. Es un estudio que habla de los cambios temporales en la placa coronaria inducidos por la implantación de este stent bioresorbable que se llama DREAMS 3G. 3G. Este es el background. Primero recordar que los scaffolds que se llaman bioabsorbibles se crearon para evitar esas complicaciones tardías que había con los stents metálicos permanentes como la neoaterosclerosis o la restenosis o trombosis. Y todos sabemos que la tomografía de coherencia óptica pues tiene una resolución muy alta y muy buena para ver placa. Los objetivos principales de este estudio fueron dos. Uno, comparar los cambios que se indujeron en la pared del vaso coronario con la implantación de este stent y si el stent tenía una pérdida luminal tardía dependiendo de la composición de esa placa. El segundo fue ver los cambios generales de la composición de la placa inducidos por este dispositivo. Este es el diseño del estudio. Fue un estudio multicéntrico prospectivo. El primero que se hizo con este dispositivo, por eso se llama First in Human. Y el estudio tiene un objetivo principal general que era la pérdida luminal tardía a los 12 meses. Como podemos ver, fueron 116 pacientes los que se incluyeron y en este subestudio nos vamos a enfocar en los 12 meses con relación a los cambios angiográficos y por OCT. Los criterios de inclusión fueron pacientes con angina estable o inestable y aquellos que se estaban recuperando de un infarto sin elevación del segmento ST. Podían tener hasta 2 lesiones en 2 vasos diferentes y los criterios de exclusión tienen que ver con la imagen intravascular. Este es el dispositivo que se usó, como lo mencionamos, es un scaffold bioabsorbible y su nombre es DREAMS 3G. Tiene un backbone que está hecho de magnesio y luego está recubierto por un polímero que tiene también la droga sirolimus. El grosor de los strass depende del tamaño del dispositivo que se use y este dispositivo tiene unos radiomarcadores opacos que se ven en la fluoroscopía para ver dónde se hizo esta implantación. Hay diferentes tamaños y longitudes que se muestran en esta tabla de abajo a la derecha. Aquí están los métodos del análisis que se hizo. Arriba, las imágenes de tomografía de coherencia óptica antes de la implantación del stent. Podemos ver que hay una placa de 360 grados que muestra calcificación. Luego, en la segunda imagen, vemos ya los struts. Vemos que se ganó algo de lumen, obviamente por la predilatación y la implantación del dispositivo. Y vemos como ese calcio en el seguimiento pues se muestra desquebrajado y lo que llama más la atención es esa capa nueva de tejido fibrótico enfrente del calcio en la parte endoluminal a los 6 y a los 12 meses. Pero sobre todo llama la atención ese incremento en la luz, porque como el stent se está absorbiendo ya no hay retención de ese tamaño del vaso. El vaso ya puede crecer y remodelarse positivamente. Abajo tenemos las imágenes del OCT Plus, que es el software de inteligencia artificial que nos ayudó a detectar los tipos de tejido y como lo habíamos comentado se detectó calcio en 360 grados. Esto está en color blanco y luego se ve algo de tejido lipídico y fibrótico en amarillo y verde respectivamente. Como podemos ver a los 6 meses se ve una capa fibrótica nueva y esta disminución del tejido lipídico también a los 2 meses.
Aquí tenemos las características basales y de la lesión. La edad media de los pacientes era de 61 años, la mayoría eran hombres. Y como dijimos, había algunos pacientes que estaban recuperando de un infarto con sin elevación del segmento CT. La mayoría tenía hipercolesterolemia, hipertensión y un tercio tenía diabetes. El vaso que más se estudió fue la descendente anterior, es decir, la que recibió más de este tipo de dispositivos. Y cabe señalar que más de 2/3 de los pacientes tenían lesiones B2 o C. Bueno, aquí se muestra la curva que presenta la pérdida luminal tardía por angiografía a los 12 meses. Este es el estudio principal del estudio general y como ven aquí tiene un LALOS de 0.24, lo que es casi compatible con un stent metálico de liberador de fármacos actual. En la tabla tenemos esta misma geografía, estos mismos datos de la geografía que es la pérdida luminal tardía, dividida en terciles, y vemos como en los renglones están los tipos de tejido que nos da este dispositivo de OCT analizando con inteligencia artificial. Vale la pena recalcar cómo el tejido fibrótico se observa en más abundancia en aquellas lesiones que presentaron más pérdida luminal tardía. Ahora dejamos la angiografía y vemos los datos de la tomografía de coherencia óptica. Y aquí específicamente vemos las diferencias en el área luminal mínima del post-PCI y los 12 meses. También se han hecho terciles y vemos cómo en el tercil más bajo el tejido fibrótico era menor comparado con el tercil más alto, que es el círculo de la derecha. Esto vale la pena recalcarlo porque relativamente es significativo y específicamente vamos a ver también una tabla donde lo vamos a ver en términos de promedios de las áreas de los tejidos que se midieron en cada uno de ellos. Y así como lo vimos en la tabla de la angiografía, aquí están también las pérdidas luminales ahora medidas por OCT, pero también hechas tercios, y vemos que hay una pérdida luminal más relevante a los 2 meses cuando la capa que se trató o la placa que se trató era fibrótica, y esto es estadísticamente significativo. Ahora pasamos a otro punto que es probablemente más interesante que lo que acabamos de ver, que son los cambios en los tejidos que observamos en la placa en cuanto a su composición, analizados por este software de inteligencia artificial usando la tomografía de coherencia óptica. Aquí vemos los tejidos que se analizan con este software: calcificación, colesterol, tejido fibrótico, lípido y macrófagos, y los colores corresponden a cómo el software nos los presenta. No hubo cambios en el calcio, ni en los macrófagos, ni tampoco en los cristales de colesterol, excepto en el tejido fibrótico, que incrementó significativamente, y en el lípido, que bajó significativamente. Y aquí vamos a pasar a una gráfica que trata de explicar exactamente estos cambios, y lo que les pido es que nos enfoquemos por un momento en la parte de arriba. Vemos arriba a la izquierda un esquema longitudinal de ese vaso coronario, y este es un ejemplo de una placa predominantemente fibrótica. Vemos luego un corte transversal o un frame, como le llamamos, que muestra un área luminal de 2.0. Luego se le coloca el dispositivo y se incrementa esa área luminal, y vemos como en la parte más interna pues se ve esta capa de los struts. Luego a los 6 y a los 12 meses pues el dispositivo se va a absorber, y lo que vamos a ver es una nueva capa de tejido fibrótico que se está formando. Pero quiero que noten que del postprocedimiento a los 6 meses hay una pérdida luminal que va de 6.0 a 5.0 milímetros cuadrados, y luego se mantiene estable de los 6 a los 12 meses. En general, al final,
a los 12 meses se observa también una disminución en el tejido lipídico. La parte de abajo, por el contrario, vemos la placa más mixta, es decir, tiene más tejido lipídico y calcificado, y vemos otra vez cómo se agranda el lumen por la implantación del dispositivo. Este se va a observar a los 6 y 12 meses, se va a formar esa capa fibrótica en la neoíntima, sellando, estabilizando la placa, pero en este caso la pérdida luminal del post-procedimiento a los 6 meses es menor comparado con las placas fibróticas de arriba. En general, todas disminuyen en tejido lipídico independientemente del tejido predominante al inicio de la implantación del scaffold. Y bueno, finalmente paso a mencionar algunas limitaciones que se enlistan en esta diapositiva. Bueno, pues son obvias. Era un registro de un solo brazo sin grupo comparativo, y tenemos que una limitación inherente a la tecnología de la OCT, que quiere decir que su penetración es limitada y que por lo tanto no se puede estudiar el completo grosor de la placa. Y el OCT Plus, o como usa esta señal, pues obviamente está limitado de manera igual que la OCT. Y bueno, hay tecnologías de imágenes que están desarrollando que específicamente van a estudiar el lípido, que es la que combina la OCT y la NIRS. Y aquí las conclusiones, lo que observamos es que entre más es el contenido fibrótico en antes del procedimiento por OCT y se implanta un TRIMS 3G, más larga o más grande la pérdida luminal tardía. Y bueno, finalmente se observó una cicatrización muy benigna y positiva de la placa, estabilizándola, incrementando el tejido fibrótico y disminuyendo el lípido. Muchas gracias por su atención. Síganme en estas redes sociales, particularmente en Twitter y en mi canal de YouTube.